Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa comunidad de Growing. ¿Cómo amanecen hoy viernes? Bueno, como es costumbre, traemos el pan de cada día en este café con Dios, un café donde Dios nos enseña su palabra de una forma bien particular. Y este es un café junto con la psicoterapia, porque al finalizar este ejercicio, Dios lo que nos enseña es aprender a gestionar nuestros pensamientos para interiorizarlo en nuestros sentimientos y ponerlos en práctica en nuestras conductas. De hecho, que en las terapias que yo realizo normalmente uso mucho la terapia cognitivo-conductual, que es básicamente eso, gestionar los pensamientos, sentimientos y conductas para ser mejores que ayer. Así que los invito a que prosigan con su café y les cuento que le he titulado a la charla de hoy cegueras que nos permiten ver con claridad. Y permítanme contarles, en alguna oportunidad cuando era muy pequeña, yo llegué a casa y no había nadie. Estaba completamente sola. Y no habían pasado 5 minutos y ¡pa! La luz se fue. En ese momento le tenía demasiado miedo a la oscuridad. Y lo que hice fue subir a mi habitación y me metí entre las cobijas y no quería salir, me daba miedo. Pero cada que iba pasando el tiempo, me iba familiarizando. Entonces, luego corría las cobijas y miraba a mi alrededor y empezaba a ver con más profundidad. Aún en la oscuridad, veía con más claridad las cosas que habían en mi habitación. Luego me bajé toda la cobija de la cara, ¿no? Me la quité y me iba familiarizando. Al cabo que como a los 10 minutos llegó mi madre y me llamaba por mi nombre, pero yo estaba muda, porque aún tenía miedo, pero no quería hablar, estaba muda. Y pasó algo gracioso y es que mi mamá dijo, ¿quién bajó los tacos de la casa? Pero yo estaba muda, yo no hablaba. Pues fíjense, mi mamá subió el taco de la casa y no se había ido la luz, se había disparado el taco, pero yo estaba profundamente nerviosa porque se había ido la luz. Pero este es un ejemplo bien bonito. Yo creo que otras personas también hemos tenido la oportunidad de caminar en el bosque sin luz. Ese también es otro ejemplo. Uno camina en el bosque y cada vez se va haciendo más clarito y se ve todo. Bueno, ojalá haya luna, pero al final se termina viendo todo. Termina uno viendo el bosque, termina uno viendo el camino, porque se familiariza. Y lo que hace uno es que empieza a agudizar la visión, ¿verdad? Y eso hoy Dios nos quiere enseñar. Cegueras que nos permiten ver con claridad. ¿Qué será lo que Dios nos quiere enseñar hoy? Lo vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 20. Y hoy sí vamos a traer a Saulo a la historia. Recuerdan que Saulo fue el testigo quien cuidó las túnicas de aquellos líderes judíos mientras apedreaban a Esteban y lo asesinaban. Y entonces este joven Saulo viene a la historia hoy. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz: ahora levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. ¿Estaba qué? Ciego.
Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido». ¿Él es qué? Mi instrumento elegido. Acuérdense que ayer estuvimos hablando que nadie va al Padre si no es porque él mismo lo llama. «Para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Precioso. Vamos a ver qué nos dice Juan. Juan capítulo 6, versículos 52-59. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. «¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?», se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: «Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Ojo acá con esta palabra. Versículo 56. «Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué extraemos de este capítulo de Juan 6, versículos 52 al 59? Yo creo que podemos resaltar el versículo 57b, donde dice: «De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí». ¿Qué pasó entonces con Saulo? Saulo se estaba alimentando de Jesús. Se estaba alimentando de su carne y de su sangre. Y es algo precioso porque solamente en la ceguera podemos ver con claridad. Solo cuando ya no tenemos eso, solo cuando ya no hay luz, empezamos a desear ver. Acuérdense que en Juan capítulo 7, versículo 24 dice: «No vean las cosas de forma superficial». Y Dios permitió que Saulo quedara ciego para que en ese proceso de esos 3 días él pudiera ver a través de su ceguera lo necio que estaba haciendo, la forma en que estaba persiguiendo a las personas que estaban hablando de Jesús. Por eso Dios le dice a Ananías: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Al final del ejercicio,
Saulo iba a morir porque no se estaba alimentando de Jesús, de su pan y de su vino. No se estaba alimentando de Jesús. Al final iba a morir. Como aquellos padres antepasados que comieron maná, pero que al final murieron. Físicamente se alimentan, pero su espíritu muere, porque no viven a través de Jesús, no se alimentan de Él. Pero aún así Dios le plació coger a Saulo como una pieza estratégica, porque él hacía mucho ruido. Así que Dios dijo, oiga, vamos a coger a este hombre para que vaya y lleve mi mensaje. Por eso él le dice a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Pero ¿qué pasó con Saulo esos 3 días de ceguera? ¿Solo no veía y ya? ¿O estaba viendo desde el Espíritu todo lo que él estaba haciendo? Y eso nos pasa hoy en día. Físicamente podemos ver, pero solo cuando se nos quita, solo cuando ya no tenemos eso, empezamos a observar con claridad. ¡Ey! Claro, yo no había visto eso antes. ¿No se han dado cuenta que uno normalmente dice, yo no lo había visto de esa forma? Pero no es verlo, sino verlo desde nuestro interior. Oiga, es que usted fue muy duro con su hijo o con su hija, porque a ellos hay que hablarles con ejemplos, hay que llevarlos a escenarios que ellos mismos puedan ver e interpretar las cosas. No lo había visto de esa forma. Oiga, usted debe honrar a sus padres, porque en la Biblia dice que el que honra a padre y madre le irá bien y tendrá largos días en la tierra. No lo había visto de esa forma. Pero solo cuando no vemos, solo cuando hay oscuridad, somos conscientes que debemos ver a profundidad el mensaje de Dios. ¿Qué nos quiere mostrar Dios a través de la ceguera? Hay gente que dice, es que no veo lo que usted está viendo, no lo veo de esa forma. Y está bien, todos tenemos nuestros tiempos, que no tienen que ser los mismos, pero básicamente lo que Dios nos quiere enseñar es que a través de la ceguera podemos ver con claridad. Solo si nos alimentamos de Dios a través de su cuerpo y de su sangre, de sus enseñanzas, podremos vivir tranquilos, vivir conscientes, vivir de una forma que agrade a Dios, porque somos instrumentos de Él. Esta vida es prestada y tú y yo lo sabemos, pero ¿cuál es el propósito de vivir? Levantarnos, bañarnos, desayunar, ir a trabajar y repetir el ciclo todos los días de nuestra vida. No creo que ese sea el propósito de nuestra vida. El propósito trasciende para llevar el mensaje de Dios, así como Dios le dio la instrucción a Saulo, que dice, para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Precioso. Solo Dios sabe a dónde nos llevan. Recuerden que ayer Dios le dijo a Felipe que se desviara y fuera a Gaza para encontrarse con el tesorero de Candace, de Etiopía. Y uno dice, ¿qué puedo encontrar en un desierto? Tal vez tú no, pero tú eres el instrumento que va a llevar el mensaje. Y esa es la satisfacción de haber sido útil para Dios. Útil para Dios. Cegueras que nos permiten ver con claridad. Solo cuando Dios nos quita la luz o cuando nos deja en ceguera, empezamos a observar por qué
¿Por qué no veo? ¿Por qué nos inquietamos? Porque estamos ansiosos de querer ver más. Y es porque Dios elige para que lo busquemos, para que nos vayamos a la profundidad del mensaje que nos quiere enseñar Dios. Y siempre es para evolucionar, siempre es para ser mejores, siempre es para llegar a ser humanos. Porque de lo contrario seremos seres vivientes. Porque nos hemos deshumanizado. Y a veces vemos la historia de Saulo como, uy, qué hombre tan terrible. Pero cuántas veces, acuérdense que Moisés nos dio los 10 mandamientos a través del Espíritu y uno de ellos es no matar. Y luego Jesús dice, ojo, matar también es aunque tú le digas a alguien idiota, ahí ya has asesinado porque lo has ofendido. Y entonces decimos, uy, ese Saulo tan terrible que estaba matando a la gente de Dios. ¿Qué estamos diciendo con nuestras palabras? ¿Estamos ofendiendo a las personas? ¿Estamos diciendo cosas que no debemos decir y les asesinamos su espíritu, sus emociones? Y muchas veces lo hacemos. Y este es un llamado de Dios que nos dice, ojo con lo que están haciendo, porque puedo quitarles la luz de sus ojos, para que recobremos la vista, para que podamos ver con claridad lo que estamos haciendo. Cegueras que nos permiten ver con claridad. Qué bonito es cuando llega la luz, ¿no? Yo recuerdo aquella vez cuando mi mamá llegó, subió los tacos y se prendieron las luces y yo, ay, ay, y ya ahí sí me levanté, bajé y la saludé y le dije y le conté la historia y ella solo se reía. Pero en mí pasaron muchas cosas y fue el descubrir la familiaridad en la oscuridad y la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Qué bonito, qué bonito. Alguna vez escribí una frase, no la recuerdo con exactitud, pero es algo así como, si tú ves que alguien está pasando en medio de la tormenta, no le exijas que vea el sol, porque no lo está viendo. Y si esa persona está pasando por la tormenta, o si esa persona somos nosotros y estamos pasando en medio de la tormenta, hay que vivirlo, porque en la tormenta vamos a ver cosas que fuera de ella no las veríamos. Y así mismo pasa con la luz. Si una persona está pasando por la oscuridad, no le exijas ver la luz. Si una persona está triste, no le exijas que esté feliz. Porque eso es como cuando ayer Felipe estaba caminando por el desierto. El tour era por el desierto. El asombro era por el desierto. Así que todos debemos aprender a través de la ceguera, sin alterar el proceso. Yo escucho muy seguido cuando la gente dice, deje de estar triste, póngase alegre. No, hay que respetar los tiempos no tan buenos, porque solo en las cegueras podremos ver con claridad. Y hasta que no transitemos por la tormenta, hasta que no transitemos por la oscuridad, no podemos distinguir la luz. Palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este mensaje que tú nos das el día de hoy, Señor. Gracias porque
Nos has enseñado, amado Rey, que a través de la ceguera tú nos permites ver con claridad. A través de la oscuridad nos permites distinguir lo oscuro de lo claro. Gracias, Señor, porque tú nos permites comprender que aunque estemos pasando por las tormentas, es importante que en ellas podamos ver lo que tú tienes para nosotros en ese proceso. Y entonces cuando pasemos a la luz, cuando pasemos al sol, cuando pasemos a la tranquilidad, lo disfrutaremos de una forma especial, porque ya hemos transitado la oscuridad, la tormenta. Gracias, Señor, porque tú tienes los tiempos perfectos para cada uno, Señor, y tú considerarás instrumentos para ti, aquellos que tú consideres y a quienes tú elijas. Te doy la gloria, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero contarles algo, y es que hay personas que me han mencionado que porque yo me hecho la bendición. Y quiero contarles que yo crecí en un hogar donde digamos que no éramos católicos, ni evangélicos, ni nada. Simplemente íbamos a algunas iglesias y si no nos gustaba, pues no volvíamos, ¿sí? Era como la línea familiar. Sin embargo, yo he sido desde muy pequeña muy curiosa y me he permitido descubrir cosas de diferentes iglesias, diferentes líneas del conocimiento en búsqueda de la verdad. Y alguna vez comprendí que Dios es todo, nada es fuera de. Dios es todo. Y debemos permitirnos conocer un poco de cada cosa e ir construyéndonos, porque Dios pone el sentir, Él pone el querer como el hacer. Yo no creía en aplicarme la bendición, hasta que un día alguien me dijo que el decir Padre, Hijo, Espíritu Santo y Amén tenía un significado especial. Padre, porque es la parte superior de nuestro cuerpo, porque Dios es superior, pero también es el conocimiento. Hijo, porque viene del vientre. Espíritu Santo, porque es nuestro abogado defensor que está a nuestra cabecera, a nuestro lado. Y amén, porque significa que así sea, y es que tú lo hagas. No solamente es decir, sino terminar haciéndolo. Y entonces así adopté y heredé el aplicarme la bendición, el echarme la bendición. Y esta es una invitación a que seamos conscientes que no tenemos la verdad absoluta. Dios nos hace parte de su cuerpo, pero no somos todo su cuerpo, somos una parte de Él. Así que si los católicos tienen unas prácticas, los cristianos tienen otras, los evangélicos tienen otras, los musulmanes tienen otras líneas de meditación asiática, tienen otras, como el yoga, el pranayama, el mindfulness. Al final Dios era todo eso. ¿Ustedes creen que Jesús no hacía mindfulness? Claro, Jesús hacía meditación cuando iba por allá al monte de los olivos o al Getsemaní. No nos cerremos a conocer y a comprender otras líneas que nos lleven y nos conecten con Dios. A través de la ceguera podemos ver con claridad. En diciembre del año pasado, tuve la oportunidad de subir a un cerro y cada que yo iba a esa iglesia católica, algo aprendía. Y yo decía, no hacía eso, no lo veía así, pero ahora lo veo, me parece chévere, me gusta la disciplina, el orden, la organización, como hacen la Eucaristía, me parece chévere, bonito. Y hay cosas que adopté. El leer la palabra de Dios lo hago desde la liturgia que ellos tienen, el Vaticano, y me parece preciosa, es un estudio muy bello, me gusta. Antes sufría mucho para buscar de qué hablar, de qué pensar, cómo hacer el devocional o la lectio divina. Yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Dónde busco? Y alguien en alguna oportunidad me dijo, haga el devocional con Juan. Y empecé a estudiar Juan.
Y yo decía, bueno, pero cuando yo empiece a hacer los videos voy a hablar solamente de Juan. No, hay que contrarrestar. Y cosas del universo fue cuando empecé a ir al Cerro de Monserrate y empecé a entrar a la Eucaristía y veía que ellos tenían una liturgia. Y todas las iglesias hablaban de lo mismo. Yo decía, ve, qué precioso, vamos a adoptarlo. Así que esta es una invitación a que desde nuestra ceguera empecemos a ver con claridad. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso viernes y a pensar en qué es eso que no estamos viendo, pero que profundamente Dios nos permite ver con claridad para corregirnos. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso viernes. Bye.